La lógica cuantificacional, como su nombre nos lo indica, es aquella que trabaja con cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Pues tenemos que recordar que existen distintos tipos de proposiciones. Tenemos proposiciones singulares, también proposiciones particulares y, por último, proposiciones universales. Cada una de estas, lo sabemos, puede ser afirmativa o negativa, según diga que es o que no es. Entonces, por ejemplo, tenemos proposiciones singulares que utilizan, como el nombre nos lo indica, un nombre propio. Pensemos, una singular afirmativa: Juan es mortal. Singular negativa: Juan no es mortal. Ahora bien, una particular afirmativa o, como veremos, negativa, se va a identificar no por usar un nombre propio, sino por usar el cuantificador algún o algunos. Así pues, tendremos en la afirmativa: algunos seres son mortales. Y en la negativa: algunos seres no son mortales. Las proposiciones universales harán uso del cuantificador todos. Recordemos entonces lo importante son los cuantificadores. En las singulares es el nombre propio, en las particulares es la partícula algunos y en las universales es la partícula todos. También puede ser entonces afirmativa o negativa. La afirmativa dice: todos los gatos son mamíferos. O en la negativa: todos los gatos no son mamíferos. Aquí debemos recordar una situación. Usualmente, para decir todos no son, decimos ninguno. Ningún o ninguno. Ningún gato es mamífero. Y decimos lo mismo. Podemos escribirlo así, solo debemos tener cuidado de que cuando hagamos alguna observación, siempre recordemos que estamos negando. Así podemos proponer en primer lugar las proposiciones cuantificadas. Ahora bien, segundo punto, ¿cómo las vamos a simbolizar? Muy bien, para eso usemos algunos de estos ejemplos. En el primer caso, Juan es mortal, vemos que no tenemos propiamente una partícula cuantificadora. Por eso hemos de ir al sujeto y al predicado. El sujeto, cualquier sujeto, se va a simbolizar con las que llamaremos letras o literales constantes. Literales constantes, letras constantes. Y son aquellas que van de la A, B, C hasta la W en minúsculas. Mientras que el predicado será simbolizado con letras que llamaremos predicativas. Letras predicativas. Estas serán en mayúsculas desde la A hasta la Z. ¿Cómo lo simbolizamos propiamente? Muy bien, para poder hacer uso de los cuantificadores en su momento, no vamos a simbolizar como antes hacíamos con una simple letra. No, esto no se va a hacer. Lo que vamos a hacer es poner en primer lugar la letra predicativa. Usualmente ponemos la primera letra del predicado
mayúscula, como hemos comentado, e inmediatamente después la letra constante. Usualmente también utilizamos la primera letra del nombre, en minúscula por supuesto, y esto lo leemos J es M. J es M. Así, cualquier lectura, si tuviésemos por ejemplo Z como predicativa y después tuviéramos la constante B en minúscula, como hemos dicho, diríamos B es Z. Así es como leemos. Pero, ¿cómo simbolizamos ahora también las proposiciones con una partícula cuantificadora? Bueno, recordemos entonces que tenemos dos partículas cuantificadoras, que son el todos y el alguno. Pensemos entonces, en primer lugar, en todos. Todos los gatos son mamíferos. Bueno, pues distinguimos entonces también, en primer lugar, aquí tenemos un cuantificador universal. Aquí tenemos el sujeto y aquí tenemos el predicado. Para poder simbolizar, necesitamos recordar lo siguiente. Es más, necesitamos entender lo que estamos diciendo. Si comentamos que todos los individuos que adquieren por su esencia el concepto de gato, si todos ellos están incluidos dentro del concepto mamífero, entonces podemos decir esta misma afirmación de otra manera. Si tal ser es gato, entonces ese tal ser es mamífero. Es la forma en la que nos vamos a apoyar para poder simbolizar esta proposición. Si decimos que los gatos son mamíferos, entonces podemos decirlo de la siguiente manera. Si tal ser es gato, entonces se da que ese tal ser es mamífero. ¿Para quién? Para todos esos seres. Para todo ser. Si ese ser es gato, entonces ese ser es mamífero. Aquí vamos a hacer uso entonces de otras letras. Vamos a decirlo de la siguiente manera. ¿Cómo se simboliza el cuantificador todos? Utilizamos un símbolo muy bonito que es como una A invertida y utilizamos ahora otra letra. Si nos damos cuenta, aquí no hablamos de nadie en particular, o mejor dicho, de nadie en singular. No damos un nombre constante, sino que puede ser cualquiera, es decir, es variable. Por eso, aquí utilizamos variables individuales. Si recordamos, con los sujetos, por ejemplo, cuando decíamos Juan es mortal, decíamos que esta era una constante individual, porque Juan es alguien muy propio. En cambio, aquí es una variable individual. El cuantificador todos, por tanto, lo simbolizamos con este nuevo símbolo, que se lee para todo X. Esto lo leemos así. Para todo X, que es lo mismo que decíamos con cualquier ser. Para todo X. Y entonces ponemos la siguiente afirmación a la manera en la que estábamos diciéndolo hace un momentito. Tenemos aquí tal ser es gato, sujeto, predicado. Tal ser, sujeto, es mamífero, predicado. Muy bien, entonces podemos decir lo siguiente. Para todo X, si X, es decir, ese tal ser, si X es gato, si X es gato, entonces ese X es mamífero. Y esta es la forma en la cual simbolizamos una proposición universal afirmativa.
cualquier proposición universal afirmativa la simbolizamos de la siguiente manera. Sabemos que podemos decir esto, todo S es P. Estas son las proposiciones universales afirmativas. Todo gato es mamífero. Las simbolizamos de la siguiente manera. Para todo X, si X es sujeto, entonces X es predicado. Esta es la forma en la que vamos a simbolizar las proposiciones universales afirmativas. ¿Cómo simbolizamos las proposiciones universales negativas y particulares tanto afirmativas como negativas? Veámoslo entonces. Sabemos, como hemos dicho en este momento, que tenemos universales afirmativas y universales negativas. Todo S es P. Universal negativa, ningún S es P. Particulares afirmativas, particulares negativas. Algún S es P, algún S no es P. Recordemos, ahora que vemos esto, que la universal negativa también podemos verla como todo S no es P. Muy bien, la forma de simbolizar las proposiciones universales afirmativas es, como hemos dicho, para todo X, si X es el sujeto, entonces X es el predicado. Las universales negativas las simbolizamos así, el mismo símbolo universal, de cuantificador universal, y decimos para todo X, pensemos que decimos que ningún gato es inmortal. Bueno, para todo X, si X es gato, entonces X no es inmortal. Decimos pues, para todo X, si X es sujeto, entonces X no es predicado. Con las particulares vamos a introducir otro símbolo de cuantificador, es como una E invertida también. Y aquí tenemos que entender lo que se va a afirmar. Dice que algunos gatos son negros, por ejemplo. Algunos gatos son negros. Bueno, entonces yo sé, no sé cuántos gatos existan que sean negros, pero sé que algunos son negros. Es más, podría decir que al menos uno es negro. Lo puedo decir de la siguiente manera. Existe al menos un X, así se lee este símbolo. Existe al menos un X, tal que ese X es gato y ese X es negro. ¿Cierto? Cuando yo digo que algunos gatos son negros, lo que estoy diciendo es que al menos uno es gato y es negro. Si yo digo que algunos gatos no son negros, entonces tengo que decir algo muy parecido. Existe al menos un X, tal que ese X es gato, pero ese X no es negro. ¿Sí? De esta manera es como lo podemos ver. Existe al menos un X, tal que ese X es gato y ese X es negro, o existe al menos un X, tal que ese X es gato, pero ese X no es negro. Como forma mecánica de verlo, podemos entender lo siguiente. Cuando es universal, la proposición tiene como conectiva principal una implicación. Cuando es particular, la afirmación tiene como conectiva principal una conjunción. Cuando son afirmativas, entonces no tiene negación. Cuando son negativas, entonces sí tiene negación. ¿Dónde? En el segundo miembro, que puede ser el consecuente o el segundo conjunto, según se quiera ver. Veamos un caso concreto. Una cosa nos falta para poder
realizar ejercicios en lógica cuantificacional, que son 4 reglas. Las reglas son las siguientes y partimos de una primera cuestión. Un ejercicio de lógica cuantificacional, mientras tenga cuantificador la proposición, no es posible realizarlo. El cuantificador es como un límite. Lo primero que tenemos que hacer entonces es quitar los cuantificadores. Por eso tenemos 2 reglas. La primera se llama ejemplificación universal y la segunda se llama ejemplificación particular. El nombre nos ayuda. La regla dice lo siguiente: si tenemos una proposición de tipo universal para todo X, por ejemplo, si tenemos todos los gatos son mamíferos, para todo X, si X es gato, entonces X es mamífero, y yo aplico la regla de la ejemplificación universal, entonces puedo hacer lo siguiente. La regla trabaja así. Me quita el cuantificador, porque recuerdo que el cuantificador no me permite realizar otras reglas. Me quita el cuantificador y la variable individual la convierte en constante individual. Si yo aplico la regla de ejemplificación universal, entonces este renglón, pensemos que es el quinto, queda de la siguiente manera: sin cuantificador y con una constante en lugar de la variable. A es gato, entonces A es mamífero. 2 cosas hace la regla de la ejemplificación universal: quita el cuantificador y cambia la variable por una constante. Si vemos, la regla de la ejemplificación particular trabaja exactamente igual. Partiendo de una proposición particular del estilo existe al menos un X tal que X es ser humano y X es doctor. Entonces, al aplicar la regla de la ejemplificación particular, tenemos la misma mecánica, exactamente la misma. Pensemos que estamos ahora en el renglón número 7. Quitamos el cuantificador y las variables las hacemos constantes. A es ser humano y A es doctor. Esa es la mecánica tan sencilla de las ejemplificaciones. Pero ¿qué pasa si nuestra conclusión nos exige que se tenga un cuantificador? Pensemos, por ejemplo, en los silogismos clásicos. En la primera figura, el primer modo, Bárbara, recordamos que tiene cuantificador en las premisas, por eso son de tipo A. Todos los tales son. Primera premisa, segunda premisa, todos los tales son. Conclusión, todos los tales son. Bueno, si no podemos trabajar con cuantificadores, lo primero que vamos a hacer son ejemplificaciones. Pero al seguir las reglas de inferencia y de reemplazo, pues podremos llegar a algo muy parecido a la conclusión, pero sin cuantificador. ¿Por qué sin cuantificador? Porque los quitamos. Entonces requerimos unas reglas que hagan lo contrario a estas, que en lugar de ejemplificar, generalicen. Y así se llaman reglas de la generalización, en este caso universal, o regla de la generalización particular. ¿Cómo trabajan? De manera inversa. Pensemos ahora que tenemos un renglón, el renglón 5 justamente, que dice A es G, implica que A es M. El renglón 6, que es el siguiente, si hacemos la regla de la generalización universal, ¿qué es lo que haría? En lugar de quitar, pone el cuantificador y las constantes individuales las convierte en variables individuales. Esa es la mecánica. Generaliza una proposición de manera universal
o de manera particular. De manera particular es exactamente lo mismo. Pensemos que el renglón 7 dice A es H y A es D. Si a este renglón 7, bien, bueno, una cosa aquí es evidente. Aquí hicimos una ejemplificación del renglón 1, aquí hicimos otra ejemplificación del renglón 1, aquí hicimos una generalización del renglón 5. Recordemos que estos renglones los estoy inventando. Entonces, el renglón 8, si es que ya llegué a mi conclusión, será una generalización particular. Aquí he tenido un pequeño error, es muy pequeño. Le puse particular, pero se llama existencial. Existencial, es la misma idea. Ejemplificación universal o ejemplificación particular o existencial, es lo mismo. Entonces, tenemos lo siguiente. Hacemos una generalización existencial del renglón 7 y hace exactamente lo mismo. Nos pone el cuantificador, ahora existencial, y la constante la hace variable. X es H y X es D. Evidentemente, trabajan así con las proposiciones universales afirmativas. Este es un ejemplo de una afirmativa, pero también con las universales negativas. Esta es tipo A, pero si tenemos una tipo E, ningún gato es mortal, también es posible realizar una ejemplificación universal. Para ello, pues, tratemos de resolver un ejercicio como los que nos pueden ayudar para entender mucho más estas reglas. Si tenemos el siguiente argumento: ningún reptil es de sangre caliente. 2. Todas las tortugas son reptiles. La conclusión, entonces, es: ninguna tortuga es de sangre caliente. Muy bien. ¿Cómo simbolizamos? Simbolizamos de la siguiente manera. Primera, ningún reptil es de sangre caliente. Entiendo que es tipo E, es decir, universal negativa, y dijimos que las universales tienen cuantificador universal y trabajan con implicación, y si es negativa, entonces lleva una negación en el consecuente. Así pues, para todo X, si ese tal X es reptil, entonces ese tal X no tiene sangre caliente. La número 2 es de tipo A, es universal afirmativa. Tiene también cuantificador universal, por lo tanto trabaja con implicación, pero no tiene la negación de las de tipo E. Por tanto decimos, para todo X, si X es tortuga, entonces X es reptil. ¿Cómo podemos simbolizar la conclusión? La conclusión dice lo siguiente: ninguna tortuga es de sangre caliente. Es el mismo caso, según el tipo, que la primera premisa. Por tanto, simbolizamos igual. Para todo X, si X es tortuga, entonces X no es de sangre caliente. Muy bien, este es nuestro argumento. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pensando en que las proposiciones con cuantificador no aceptan reglas de inferencia o de reemplazo, entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar los cuantificadores. ¿Y cómo los quitamos? Con reglas de ejemplificación. Hacemos una ejemplificación, dado que tenemos un cuantificador universal, será una ejemplificación universal, se quita el cuantificador y la variable se hace constante. A es R, implica que A no es S.
ejemplificación universal de la 1. El renglón 4 será también una ejemplificación universal, pero ahora del renglón número 2. Se quita el cuantificador, la variable se vuelve constante, A es t, entonces A es R. Muy bien, nosotros queremos llegar a esta conclusión. Sabemos que hemos de aplicar una generalización. ¿Qué figura tiene esto? El antecedente es un x que es t, muy parecido a esto. El consecuente es un x que no es s, muy parecido a este consecuente. Y curiosamente, aquí podemos ver un enlace entre estas dos. Bueno, si nosotros aplicamos un silogismo hipotético entre 4 y 3, me queda el antecedente de la primera proposición mencionada, A es t. Implicación, el consecuente de la segunda proposición mencionada, A no es S. Ya es muy parecido, sin embargo, tengo aquí todavía constantes y lo que yo quiero son variables. No tengo cuantificador y quiero cuantificador. Hagamos pues una regla de generalización y como me exige un cuantificador universal, será generalización universal, en este caso del 5. ¿Qué es lo que hace? Decíamos cómo trabaja. Se agrega el cuantificador y la variable se hace la constante se hace variable y nuevamente la constante se hace variable. Y hemos llegado a la conclusión deseada.